hasta el versículo 14, pero vamos a leer todos los primeros 14 versículos de corrido. Hoy nos enfocaremos en los versículos 8 hasta el versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 14. La palabra de Dios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oremos. Señor, venimos delante de ti una vez más en oración, con la confianza, la esperanza de que tu Espíritu Santo ha de hablarnos, ha de guiarnos a tu verdad. Y tu palabra, Señor, ha de mostrarse con claridad, pues, por la obra efectiva de tu Espíritu Santo, quien convence, quien nos guía a tu verdad, quien nos recuerda la verdad la cual que tú quieres que nosotros andemos. Te rogamos, Señor, entonces que abras nuestro entendimiento. Rogamos, Señor, que nuestro corazón pueda estar dispuesto, que tengamos oídos para oír, pero no solamente seamos oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Guíanos, Señor. Creemos firmemente que tu palabra no regresará a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años atrás, una pareja de amigos, un matrimonio, que tuvieron la bendición de poder adoptar una niña. Esta niña venía de una familia donde la mamá era alcohólica y tenía varios hijos, y pues no les daba la atención debida. La madre perdió la patria potestad de esta niña, y pues sus hijos fueron puestos en un centro de atención. Después de varios trámites, estos amigos nuestros pudieron conseguir la patria potestad de esta niña. Esta niña ahora, ¿qué cree? Experimenta un gran cambio en su vida. Lleva el apellido de sus nuevos padres y los privilegios que el apellido conlleva. El amor de sus nuevos padres, un hogar, alimentación, nuevos valores,
un patrimonio, una herencia. Por la fe cristiana que estos padres profesan, pues esta niña tiene una educación centrada en Jesús. Ella escucha constantemente de Jesús y su obra en la cruz. Su escenario de vida ha cambiado. Ella ahora, a diferencia de lo que ella vivía antes, ahora su escenario de vida es la iglesia. Convive con familias que aman y temen a Dios. Está siendo educada en los valores cristianos. Tiene comunión con familias que aman al Señor, buscan servirle. Pues fue inscrita en un colegio cristiano. Y aunque nació en una familia diferente, por la adopción lleva otros apellidos y todos los privilegios que esto conlleva. Algo similar ha ocurrido con los cristianos. Al venir a pertenecer a la familia de Dios, una nueva identidad se adquiere. Y esto por sola gracia, no por obras. Esa nueva identidad del cristiano no la compra, se vive por gracia. Esa nueva identidad conlleva un gran cambio. Esa identidad conlleva un gran cambio, como el de aquel Saqueo, ¿se acuerdan? ¿Quién era Saqueo? Era un ladrón, era un cobrador de impuestos, conocido como ladrones. Y sí, era un chaparrito. Y miren que la nueva identidad de Saqueo lo llevó a experimentar un gran cambio en su vida. Y de ser un ladrón, Dios en su gracia le da una nueva identidad y ahora se convierte en alguien dadivoso y generoso. Tristemente es frecuente nuestro olvido de esa identidad. Aunque también puede ser que no hemos entendido bien cuál es esta. Y esto, al no tener claro la identidad que tenemos en Cristo, nos lleva a tener un débil testimonio de conducta cristiana. Por consiguiente, una cierta indiferencia ante el pecado. Una apatía por confrontar el pecado. Los cristianos tenemos una gran necesidad de recordar día tras día nuestra nueva identidad en Cristo. Y el nuevo patrón de vida que esta identidad conlleva. Una vida en congruencia con lo que ahora somos en Cristo. En nuestro pasaje, Efesios capítulo 5, del 8 al 14, donde nos vamos a centrar hoy, miraremos esa nueva identidad del cristiano y lo que conlleva. La nueva identidad del cristiano conlleva vivir en un nuevo escenario de vida, con nuevos valores de vida, con un nuevo patrón de vida y con un nuevo trato que le debemos dar al pecado. Una nueva identidad ha venido a transformar la vida de los cristianos. Una nueva identidad ha venido a cambiar radicalmente la vida del cristiano. Miremos en primer lugar una nueva identidad, un nuevo escenario de vida. Una nueva identidad significa que el cristiano ha de vivir en un nuevo escenario de vida. Miren qué dice el texto, versículo 8, todos leamos. Porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Luego entonces andad como hijos de luz. Mire que Pablo dice, en otro tiempo erais tinieblas. Es interesante que no dice, porque en otro tiempo estabais en tinieblas. Tampoco dice, en otro tiempo andaban en tinieblas. Usa el verbo ser. Y ese verbo ser indica y
identidad. Es interesante que no dice estabas, no dice andabas, sino dice eras. Identidad, eso es lo que eras. ¿Qué pasó? Es la antigua identidad. Esta identidad se asocia con delitos y pecados. Y tanto el pecado como las tinieblas es el ámbito ¿de quién? De Satanás. Es por eso que el escenario de vida donde viven los que son tinieblas, ¿cuál es? Como ha dicho en Efesios 2, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Luego dice, esclavos a la voluntad de la carne. Este es el ámbito en el que vivían los que son tinieblas. Ese es el escenario de su vida. Viven en esclavitud a sus delitos y pecados. Viven siguiendo la corriente de este mundo, gratificando los deseos de la carne, siguiendo la voluntad de la carne. Viven bajo el yugo de la naturaleza pecaminosa. Este es el escenario de vida en el cual se mueven aquellos que son tinieblas, cuya identidad es ser tinieblas. Ese es el escenario de vida en el cual se mueven. Pero luego Pablo dice, más ahora, ¿qué son? Luz en el Señor. He aquí la nueva identidad del cristiano. Ahora sois luz en el Señor. Por nuestra unión con Cristo tenemos esta nueva identidad. Participamos de la naturaleza propia de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que dijo Cristo Jesús en una ocasión? Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego en otro pasaje Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Esa es la nueva identidad del creyente. Es la nueva identidad que Pablo está recordándonos al decir, mas ahora sois luz en el Señor. Sois luz en el Señor. Esta es la identidad. ¿Cuál es el escenario nuevo de vida del creyente? Pero mire, no pierda de vista. No vayamos a caer en una herejía y decir, yo soy la luz del mundo. Usted no es la luz del mundo. Aquí dice, ustedes sois la luz del mundo, pero la gran luz es Jesús. Nosotros somos llamados a reflejar la luz de Cristo. No se crea usted la gran luz. Usted está para reflejar la gran luz, la vida de Cristo. En este contexto, Pablo escribió en Gálatas 2:20, que dice, con Cristo, ¿qué? Estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, ¿qué? ¿A qué se referirá lo que ahora vivo en la carne? A mi vida, y ahora mi vida, ¿en qué ámbito se maneja? ¿Cuál es el nuevo escenario de vida del creyente? Vivir por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El nuevo escenario de vida entonces del creyente es fe en Jesús. Vivimos por fe en el Hijo de Dios. Vivimos por fe en que su obra perfecta en la cruz del Calvario ha roto el yugo de esclavitud que teníamos hacia el pecado. Nos ha hecho libres para vivir por Él y para Él y en Él. Nuestro escenario de vida ya no será vivir siguiendo la corriente de este mundo. Ya no será seguir la voluntad de nuestra carne, sino será vivir dentro del escenario de la fe en Cristo Jesús.
Vivir en la fe del Hijo de Dios significa que en Él confiamos, a Él seguimos, a Él servimos, en sus promesas esperamos, en su obra perfecta de la cruz nos refugiamos, su mensaje propagamos, a la luz de su evangelio de esperanza vivimos, a su gobierno y señorío nos sometemos. Vivir en la fe del Hijo de Dios significa que tu vida es vivir en Él, por Él y para Él. No estamos para vivir siguiendo la corriente de este mundo. Estamos para vivir en el escenario de la fe del Hijo de Dios. Podemos notar el contraste de vida en el que ahora nos desenvolvemos los creyentes. Fuimos liberados del dominio de las tinieblas y traídos al señorío de Cristo. La Biblia dice claramente en Colosenses, el cual Jesús nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, de su señorío. Vivir sujetos al señorío de Cristo. Fuimos también liberados de la esclavitud de nuestra naturaleza corrompida. Ya no estamos más bajo su yugo. Ya no tenemos ninguna obligación de vivir conforme a la voluntad de ella. Busque Romanos 8:12. ¿Qué dice? Romanos 8:12. ¿Alguien lo tiene? Romanos 8:12. ¿Qué dice? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, así que, hermanos, ya no somos deudores de la carne, entiéndase. Ya no estamos obligados a seguir y obedecer a la carne. ¿Se acuerdan cuál era el escenario de vida de aquellos que están muertos en delitos y pecados? Siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la voluntad de la carne. Allí el que no está en la luz está obligado a seguir los caprichos de la naturaleza pecaminosa. Pero cuando somos liberados por el poder del Señor, ya no estamos obligados. Ya no somos deudores de la carne. Ya hemos sido liberados para vivir para Él. Cristo nos rescató de nuestra vida en tinieblas. Nuestra identidad significa nuevo escenario de vida. Antes seguíamos la corriente de este mundo. Estábamos bajo esclavitud de nuestra carne y sus deseos. Ahora vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Es este el escenario en el que te desenvuelves. Estás andando como hijo de luz. Se puede ver la luz de Cristo en tu manera de hablar, de pensar, de tratar a la gente, de responder ante los conflictos. Se puede ver la luz del Señor en la manera como tomas decisiones. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Un nuevo escenario. Andar en la luz del Señor significa vivir por la fe en el Hijo de Dios. Pedro en una ocasión señaló en su carta: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas para vivir en su luz admirable. Nueva identidad, nuevo escenario de vida. No solamente es eso. Nueva identidad, nuevos valores de vida. Luego dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Al vivir ahora en un escenario diferente de vida, los valores también cambiarán. Y aquí que decimos, nueva identidad, nuevos valores de vida. Este es el fruto que ha de caracterizar a los hijos de luz. Una triada de valores: bondad, justicia y verdad. Es interesante porque esto resume perfectamente la vida de Cristo, y que a su vez somos llamados a reflejar en nuestro diario vivir. Aquí tenemos, hermanos, lo que ahora el creyente debe valorar
día tras día. La bondad, la justicia y la verdad. Esto es la vida de Cristo. Y esto, hermanos, resume perfectamente la nueva cultura en la cual el creyente debe desenvolverse. Estos son los nuevos valores. Esto es la prueba de una verdadera relación con Cristo, el vivir en esos valores. ¿Qué se vive en la cultura del reino de las tinieblas? Lo hemos visto: la lascivia, la inmundicia sexual. En la cultura del reino de las tinieblas se vive con un entendimiento entenebrecido. Se valora la sensualidad, se aplaude la morbosidad, se premia a la indecencia y lo vano, se defiende y se fomenta lo inmoral, se burlan de la piedad y de la santidad, se cultiva la destreza del engaño y la mentira. La cultura del reino de las tinieblas se rinde y se goza ante la lascivia, se alienta la búsqueda de la inmundicia sexual como si fuera un tesoro. El lenguaje soez, vulgar y obsceno es un medio para la diversión. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, maledicencia y la maldad son la marca de la cultura de este mundo de las tinieblas. Pero Pablo contrasta aquí estos antivalores que ha venido denunciando en el capítulo 4 con los nuevos valores del cristiano. Al decir, el fruto del Espíritu. Hay algunas versiones que aparece porque el fruto de la luz, creo que tiene más congruencia, porque está hablando de los hijos de la luz, obviamente está refiriéndose a Dios. Pero es interesante que hay algunas versiones que hablan de porque el fruto de la luz, pero en nuestra versión se traduce porque el fruto del Espíritu es en toda ¿qué? Bondad, justicia y verdad. ¿Puede notar el énfasis en toda? ¿Por qué no dijo nada más? El fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad. Por algo de Dios. Ese en toda lleva la fuerza de cada virtud. Es en toda bondad, justicia y verdad. El Hijo de la Luz ahora valora la bondad, porque va a reflejar el carácter de Cristo. No busca lo suyo, no busca hacer daño al prójimo, sino el bien. Al ser hijo de luz, reproducirá la bondad de Dios en su vida cotidiana. Día a día buscará despojarse de la amargura, la ira, la gritería, la maledicencia y cualquier clase de malicia. Jesús dijo: amad pues a vuestros enemigos y hagan el bien. Presten no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. También ahora el Hijo de Luz valora la justicia. La justicia es esa vida de integridad y rectitud. ¿Y saben por qué lo valora? Porque ha sido vestido de la justicia de Cristo. Ahora, el cristiano que valora la justicia, la rectitud, la integridad, buscará honrar los estándares de Dios para contrarrestar la cultura de la sensualidad, de la mentira, del egoísmo y de toda impureza de este mundo de tinieblas. Su prioridad será el atender y seguir el llamado que ya Pablo mencionó en el capítulo 4, cuando dijo: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestíos del nuevo, creados según Dios en la justicia, en la santidad, en la verdad. Concluye Pablo esta tríada de valores con la verdad. Alto compromiso con la verdad, en oposición a la cultura de la mentira y del engaño, en oposición con la cultura de la deshonestidad, de la falsedad en este mundo de engaño. En este mundo donde la verdad es relativa, el cristiano tiene un alto celo y peso por vivir la verdad de la palabra de Dios. Estar incluso dispuesto a dar su vida por la verdad. Nuestra identidad significa nuevos valores. Bondad, justicia y verdad. Esos valores se encarnan en ¿quién? Es la vida de Cristo. Y esto a su vez en los hijos de luz. No puede ser diferente la vida de los hijos de luz con la vida de la gran luz.
identidad, nuevo escenario de vida. Nueva identidad, nuevos valores de vida. Nueva identidad, nuevo patrón de vida. Mire que dice el siguiente verso. Después que dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. En este mundo de tinieblas, lo que reina, hermanos, es el egoísmo. Lo que reina es una vida centrada en uno mismo. En este mundo de tinieblas, las personas buscan lo suyo propio. Pelean batallas para hacer que el mundo gire sobre sus necesidades, sobre sus caprichos, sobre sus gustos, sobre sus comodidades, sobre sus deseos, sobre sus placeres. Ese es el patrón de vida. Los habitantes, los que pertenecen a este mundo de tinieblas, eso buscan. Incluso una gran parte de su trabajo es culturizar a la gente a que vivan sirviéndoles, vidas centradas en sí mismo. Pero se dan cuenta cuál es el patrón de vida aquí. Comprobando lo que es agradable a quién. A ellos mismos. El patrón de vida es buscar y vivir de acuerdo con lo que es agradable, no a mí, sino al Señor. ¿Nota el cambio de vida? Los cristianos se salen del patrón de vida del mundo para seguir un patrón de vida mucho más superior. Comprobar lo que es agradable al Señor. Mire, ese verbo que usa Pablo tiene dos ideas. Comprobar significa ensayar o probar con expectativa de aprobar. Cuando voy, por ejemplo, cuando me ha tocado ir a cambiar dólares al banco, el cajero, cuando yo le entrego los dólares, no me da inmediatamente el dinero. ¿Qué hace? Agarra billete por billete. Primero, quién sabe qué ve, no sé qué está buscando. Luego agarra un plumón que no pinta, no sé para qué le sirve, y me empieza a rayonear mi billete. Y si comprueba que es original, es bueno, entonces agarra el otro billete y hace lo mismo. Hasta que termina con los billetes que le di, es cuando me da el equivalente de peso mexicano. ¿Qué es lo que hace este hombre? Primero, prueba, con expectativa de aprobar. Ese es el verbo que usa Pablo aquí. Comprobando. Hay otras versiones que dicen examinando. ¿Luego qué dice? Versículo 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor. Nuevamente el verbo comprobar allá. Pero ¿qué dice el versículo 2 completo? No os conforméis a este mundo. ¿Para qué? Así es. Para que tú puedas comprobar, hacer este ejercicio, necesitas tener una mente en constante renovación, en constante transformación por el poder del Evangelio. Una nueva identidad significa un nuevo patrón de vida. Pablo está diciendo en Romanos, no se amolden al mundo actual, sean transformados mediante la renovación de su mente. Así es como van a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese verbo comprobar, probar con expectativa de aprobar. Pero nos preguntamos, ¿qué es lo que yo tengo que probar con expectativa de aprobar? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que es agradable a quién.
A Dios, no a ti. Lo que es agradable a Dios. Los hijos de luz ya no viven para satisfacer sus deseos, sus caprichos, sino para hacer lo que a Dios le agrada. Este es su nuevo patrón de vida. Pablo se lo dijo a los corintios de esta manera: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. 2 Corintios 5, ¿no? En eso debemos estar concentrados en nuestro diario vivir. La vida para los hijos de luz no se trata de ellos, sino de lo que agrada a su Señor. Se trata del deleite de nuestro Dios. Se trata de su gloria. Sin embargo, buscar el deleite de nuestro Dios va a repercutir en nuestro gozo. Porque el fin del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para esto fuimos creados. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Una vida centrada en sí misma es lo más vacío que puede existir. Una vida centrada en procurar el deleite de Dios es lo más pleno que puede existir. Circula un video allá en YouTube. No lo encontré en español, así que vamos a tratar de entenderlo. Sé que ustedes son bilingües. Es una parodia a lo que se vive en muchas iglesias hoy en día. No dura mucho. Vamos a... los bilingües y me ayuden a traducir. Se llama Yo Iglesia. Es lo que se vive en muchas iglesias que están procurando seguir los principios de la mercadotecnia para implementar las iglesias a fin de hacerlas atractivas y puedan traer a las grandes masas. Podemos apagar la luz para eso. Imagine a church where every member is passionately, wholeheartedly, and recklessly calling the shots. Pausa. Busy working. By the time Sunday goes around, I'm tired. Bueno, otra vez. Empieza diciendo, Can do. When you arrive, we. Empieza diciendo, imagina a una iglesia donde cada miembro de una manera apasionada y negligente sean los que impongan las reglas. Imagina una iglesia donde sus miembros sean los que impongan las reglas. Viene la primera. Imagine a church where every member is passionately, wholeheartedly, and Nos puede... recklessly calling the shots. Poniéndolas. Busy working. By the time Sunday rolls around, I'm tired. Allá. Dice, yo soy una persona muy ocupada durante la semana y cuando llega el domingo estoy muy cansada. So how about a church service that starts when I come? Dice, ¿qué les parece una iglesia donde el culto empiece cuando yo llegue? Can do. When you arrive, we begin. Podemos hacerlo. Cuando tú llegues, va a empezar el culto. This guy, he plays by his own rules. We want to find a church where if he starts screaming, we're not the bad guys. Dice, este muchacho, dice, vive por sus propias reglas. Busquemos una iglesia que cuando él llore, nadie nos juzgue. Say no more. If your baby's screaming, you stay seated. The other. No se diga más. Cuando tu bebé llore, ustedes manténganse sentados. Los otros van a tener que irse. Others around you can leave. You know, financially, Sherry and I don't give a lot to the church. Dice, yo y mi esposa Sherry generalmente no damos mucho a la iglesia de ofrenda. But we sure like to know who does. All right. Pero nos gusta saber quiénes sí ofrendan. You'll know what every person gives in detail. Dice, ven a nuestra iglesia ahora y tú vas a conocer en detalle quiénes son los que ofrendan. When I'm in the church service, can my car get a butt and a wax? Dice, cuando yo vaya a la iglesia, ¿pueden ustedes durante el culto lavar y encerar y pulir mi auto? Just that, but an oil change and a tune-up. No solamente eso, le vamos a hacer cambio de aceite y afinación gratuito. So how about tickets to the Super Bowl? That's easy.
¿Qué tal si me uno a la iglesia me dan boletos para el Super Bowl? Too much. I'm serious. Dice, eso es mucho pedir. Y él dice, no, en serio, si no, pues no hay trato. All right, you join now and we'll get you there. Está bien, tú vente a nuestra iglesia y haremos que llegues al Super Bowl. I like a pony. Look, El niño dice, yo quiero un pony. in your backyard, Le dice, mira en tu patio ahora. Ve que se lo concedieron. me church, where it's all Yo iglesia, donde todo se trata acerca de ti. Vamos a prender las luces. El punto del video me parece que es señalar la manera como muchos piensan. Que la iglesia se trata de ellos. Pero ese no es el patrón de vida de los hijos de luz. Cuando recibimos una nueva identidad, somos llevados a vivir en otro escenario de vida. Nuevos valores para vivir y con un nuevo patrón de vida. Pues no se trata de mí, sino de lo que es agradable al Señor. Pero ¿cómo hacemos esto, nuestro patrón de vida? Nuestra mente debe estarse renovando cada día con la exposición de la palabra de Dios. Su voluntad ha sido revelada y puesta por escrito. ¿Cómo conocer lo que es agradable a Dios, hermanos? Si no nos ocupamos en leer la Biblia. Ahí nada más está sentado. Solamente cuando es domingo, si es que se te acordó, lo trajiste. Y ¿cómo se proyecta aquí? ¿Cómo conocer lo que es agradable a Dios para nuestros hijos si nosotros como padres no estamos ocupados en que ellos estén leyendo y entendiendo las Escrituras? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios, lo que es agradable a Él? Nosotros como padres no somos ejemplo y testimonio de esa vida de búsqueda. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios si no accedemos a ella? Pero también, hermanos, es un asunto práctico. Me figura algo así como me doy cuenta cuando a mis hijas les han dado una pieza para que practiquen. Realmente empiezan ahí así, están leyendo, tratando de entender, y se oye así rara la melodía. Pero conforme va pasando sus ensayos, y ensayan, y ensayan, y ensayan, y ensayan, empiezan ya a tocar con pasión, con firmeza la pieza. Ese es un asunto práctico, buscar lo que es agradable al Señor. No se trata nada más de poder memorizar y decir el texto con todo y su cita en todas las versiones posibles, sino hacerlo parte de ti. Ensayar una y otra vez hasta que hacer lo que es agradable al Señor esté encarnante, sea parte de ti. Tal vez las primeras veces no lo harás con mucha pericia, pero no debe quedarse allí. Es como el músico, no se limita a memorizar las notas de las partituras, sino hacerlo parte de él. Así el creyente debe aprender y hacer lo que es agradable al Señor. No solo se trata de memorizar, eso es básico, pero no debe quedar allí. Debe ensayar, ensayar, ensayar una y otra vez hasta arraigarlo a su vida cotidiana para que se vuelva parte del creyente. Eso es lo que hacen los hijos de luz. Viven comprobando lo que es agradable a Dios en todos los aspectos de su vida. En sus relaciones, ¿qué es lo agradable a Dios? ¿Qué es lo que a Dios le agrada en mi manera de trabajar? ¿Qué es lo que a Dios le agrada cuando yo estoy en mi casa? ¿Qué es lo que a Dios le agrada en mis transacciones comerciales? ¿Qué es lo que a Dios le agrada cuando yo compro? ¿Qué es lo que a Dios le agrada? Ese es el punto que debemos atender. No es qué es lo que a mí me agrada, qué es lo que a Dios
le agrada. Eso debemos hacer. Porque eso es lo que dice Pablo. Comprobando lo que es agradable a nuestro Dios. ¿Estás enfocado en eso? ¿Está tu vida centrada en lo que es agradable a tu Dios? ¿Se puede observar en tu manera de hablar? ¿En tus prioridades? ¿En tu forma de usar tu dinero? Nueva identidad, nuevo patrón de vida. Es vivir buscando y haciendo lo que es agradable al Señor. También nueva identidad, nuevo trato con el pecado. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aquí podemos mirar al menos 3 líneas de acción en cuanto al trato con el pecado de aquel que es hijo de luz. En primer lugar, abstención. El creyente ya no se deleita en el pecado. Su deleite es hacer lo que es agradable al Señor. Y en cuanto a las obras infructuosas, de lo que Pablo está viniendo hablando, la mentira, la ira, la gritería, la sensualidad, la inmoralidad, todas esas cosas que son infructuosas, que son inútiles, no participéis. Abstención. Estas obras son inútiles, son un claro contraste con el fruto de la luz, bondad, justicia y verdad. Los hijos de la luz ya no participan en esto, no tienen ya más comunión con ese tipo de actividades, porque sencillamente no corresponde a su nueva identidad, pues que ellos han sido vestidos de la justicia de Cristo. Ahora se abstienen, no tienen nada que ver con ellas. Ya Pablo ha dicho que ni aún se nombre como conviene a santos. Pero no queda allí, sino confronta, sino más bien reprenderlas. El trato para con el pecado no es pasarlo por alto, sino confrontarlo. Por eso los hijos de luz no ignoran el pecado, no callan el pecado, sino que lo exponen y lo reprenden. Este verbo que Pablo usa lleva la idea de reprobar el pecado, corregir, castigar, disciplinar el pecado. Estas obras infructuosas, el creyente le llama tal y como es pecado. Y somos llamados a confrontarlo de todas las formas legítimas y bíblicas. En la semana vino la segunda parte de la entrevista que le hicieron al autor de esta película que está creando tanta controversia. Pink en rosa no es como lo pintan. Y Ciro Gómez Leiva le decía, sí, pero pues eso solo aplica a los creyentes, solo aplica a los cristianos, o sea, pues, los que no son creyentes, pues es cuando se rigen por, no sé si él no quería ponerse dentro, entonces, se rigen bajo la ley, bajo las normas de la Constitución y pues la Biblia es un libro. Y lo que hizo este hombre fue agarrar Romanos 1 y les leyó el pasaje. Esto es lo que dice la Biblia y no va a cambiar solo por el hecho de que tienes que creer. Y les leyó, porque detuvieron la verdad de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y ¡pum! Les empieza a sacar. Dice, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el otro dijo, sí, pero eso es la Biblia. Pero la palabra de Dios fue declarada. Se confronta. El pecado se confronta. No se trata de hablar de los detalles de esos pecados. Pablo aquí dice que es vergonzoso aún hablar de lo que hacen en secreto. Esas obras son confrontadas con la luz de la palabra de Dios. No debemos consentir el pecado en lo más mínimo. Pensando que Pablo les está hablando también a los cristianos, es probable que había algunos efesios que estaban en su inmadurez practicando cosas que no convienen. Pablo les está diciendo, vamos, no toleren el pecado en la congregación, expónganlo, denúncienlo, corríjanlo, disciplinen el pecado. Dios nos libre, hermanos, de ser una iglesia
acaricie y consienta el pecado y que lo pase por alto. Si alguno vive el pecado, lo que más le conviene es confesarlo y hallar el oportuno socorro, la misericordia de Dios. Si alguien está viviendo, escondiendo un pecado, deben saber que el pecado les va a alcanzar. Y el pecado nunca lleva buenas intenciones. Su fin es destrucción y muerte. La tercera cosa es arrepentimiento y fe en Cristo. Pablo dice, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay quienes piensan que es una cita de un himno que la iglesia primitiva cantaba en el tiempo de la Pascua, pero todo apunta a que es un pasaje de Isaías capítulo 60, versículo 1. Este pasaje de Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ese es un llamado al arrepentimiento. La idea de despiértate tú que duermes es arrepiéntete. Ven a Cristo. Él puede alumbrarte. Pablo llama con esto a estar alerta, no dormido, a arrepentirse de la vida que se está llevando y a vivir de acuerdo con la nueva identidad, ser hijo de luz. Si este es tu caso, si te encuentras yendo o atrapado en las seducciones de tu vieja naturaleza, he aquí el llamado: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Recuerda, tu nueva identidad debe llevarte a tratar de manera diferente el pecado. Arrepiéntete de tus pecados, confiésalo al Señor y ven a Cristo. Ruega que te levante y te regrese a sus sendas de luz. Hermanos, antes éramos tinieblas, esa era nuestra identidad, pero una nueva identidad ha venido a transformar la vida de los cristianos. Nueva identidad, un nuevo escenario de vida, la fe en Cristo. Nueva identidad, nuevos valores de vida, la bondad, justicia y verdad. Nueva identidad, nuevo patrón de vida, comprobando lo que es agradable a quién, al Señor. Vida centrada en Dios, no en uno mismo. Nueva identidad, nuevo trato con el pecado. Nuevo trato con el pecado. Al pecado se le confronta y se le da la espalda. Amados hermanos, recordemos constantemente nuestra identidad en Cristo, día tras día. No perdamos de vista lo que esto conlleva. Si estás siendo seducido por las tentaciones de este mundo, clama a Dios. Ruega que te rescate de estas seducciones. Ruega que te salve. Ruega que te dé una fuerte convicción de pecado. Piensa también cómo has de evidenciar cada vez más y más el fruto que produce el Espíritu. ¿Cómo lo has de evidenciar en tu hogar? ¿Qué debes ajustar en tu hogar? ¿Se puede observar la bondad en tu hogar para con los miembros de tu familia? ¿Se puede observar un serio compromiso con la verdad en ti? ¿Se puede observar un serio compromiso con la integridad? ¿Qué tal en tus actividades laborales? ¿Se puede apreciar que tienes un fuerte compromiso con la rectitud, con la verdad? Tu testimonio refleja la luz de Cristo. Recuerda que ahora somos hijos de luz. Por lo tanto, hemos de vivir comprobando lo que es agradable al Señor. Y las Escrituras son ese criterio para probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es agradable a Él. No lo son tus sentimientos, no lo son tus opiniones o tus concepciones. Lo es la palabra de Dios. Un hijo de luz estudia las Escrituras, la ama y vive de acuerdo con sus enseñanzas. Tu nueva identidad debe llevarte a tratar de manera diferente el pecado. ¿Estás consintiendo algún pecado en tu vida? ¿Crees que lo mantienes en secreto? ¿Crees que nadie te ve? No podrás esconderte de Dios. Él lo va a sacar a la luz. A ti te conviene confesar, arrepentirte y clamar por misericordia al Señor. La obra de la cruz tiene suficiente poder para rescatarte de cualquier red seductora
en la cual estés inmerso. Confiésalo al Señor, arrepiéntete, clama a Él. Si aún no tienes una relación con Cristo, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Padre, venimos delante de ti con la firme esperanza de que tú has hecho una obra efectiva en la cruz del Calvario a través de nuestro Salvador Jesucristo. Por nuestra unión con Él participamos de su naturaleza. Una nueva identidad ha venido a transformar nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a vivir en ese nuevo escenario de vida que es vivir en la fe del Hijo de Dios, Cristo nuestro Salvador. Ayúdanos a entender que nuestra senda es vivir produciendo ese fruto del Espíritu, viviendo con un nuevo patrón de vida y dándole un nuevo trato al pecado, absteniéndonos del pecado, confrontando el pecado, arrepintiéndonos constantemente y poner nuestra mirada en Jesús, nuestro amado Salvador. En su nombre, en el nombre del amado oramos, en el nombre del Salvador Jesucristo.